Ahí estamos. Bueno, Perfecto. estamos con Ulises Nelson Medina Álvarez, con quien vamos a compartir lo que tiene que ver con la reforma constitucional en Chile, toda la situación que se está dando en este tiempo, que bueno, que falta muy, muy, muy poco. Ante todo, me gustaría, Ulises, obviamente que te presentes ante los que vayan a ver este video, que yo tengo la posibilidad de conocerte mucho, pero bueno, vamos a darte a conocer. Por Muchas favor, gracias. la palabra. Muchas gracias, querido Damián. Mi nombre es Ulises Medina, abogado chileno de la ciudad de Concepción, magíster en Derecho del Trabajo y Previsión Social. Tengo diplomado en Derechos Humanos, Democracia y Ejercicio de la Ciudadanía y también en Derecho Ambiental. Y también soy presidente de una ONG de conservación llamada Wincul Lafken, que nos dedicamos a estudios y rescate en materias patrimoniales, culturales y sobre todo ambientales. Así que llevamos una lucha bien entretenida ahí, una militancia activa en materia de derechos sociales, sobre todo en lo que es vinculado a patrimonio y medio ambiente. Muy Y en bien, el muy bien. ejercicio. Ya seguramente hablaremos sobre eso también. Exactamente, exactamente. Bueno, ¿y qué pasa con la reforma constitucional en Chile? Bueno, la reforma constitucional, Damián, data en realidad desde mucho antes, como una necesidad, como una vicisitud, como una petición popular, digamos, de las comunidades, ¿ya? Pero tomó mayor trascendencia después de lo que acá llamamos el estallido social en el año 2019, en el mes de octubre, cuando a propósito de el alza del precio del transporte público en el metro de Santiago, muchos estudiantes y muchos profesionales también se alzaron, tomaron la voz y en motivo de protesta saltaron las vallas del metro para entrar gratuitamente. Fue una situación que escapó de todo control y por supuesto la autoridad reaccionó de una forma muy violenta y a través de las redes sociales se hizo más fácil que a través del país se supiera lo que estaba pasando en la capital y hubo una reacción a nivel nacional, la gente salió a las calles, se hizo muy popular el tocar las cacerolas, la olla, ¿cierto? Y se pusieron en el tapete muchas otras discusiones, muchas otras problemáticas, por ejemplo, en la en materia de pensiones. Acá tenemos las asociaciones de fondos previsionales AFP, que tenían prometido para el año 2020 que las personas se iban a jubilar con la totalidad de su sueldo, cosa que no es tal. Muchas familias no alcanzan ni el 20% de lo que ganaban y podríamos decir perfectamente que están abajo de los $150 después de la jubilación. Es una situación dramática que está afectando a muchos ancianos en este país y eso también entró a la discusión. Discúlpame, te interrumpa, me llama muchísimo la atención, ¿no? Las aristas, ¿no? Las aristas del conflicto, ¿no? Digo, vamos desde los más jóvenes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Digo, el boleto estudiantil, bien, hasta la revolución de las canas, ¿no? Como se dice, creo que en Colombia. O sea, digo, Exacto. la problemática, bien, va de una punta de la sociedad a la otra. Te hago un pequeño comentario. ¿Sabías que en Argentina, en el año 76, propiamente el 16 de septiembre, ocurrió justamente uno de los sucesos que fueron, uno de los sucesos represivos más lamentables, bien, lo que se llamó la Noche de los Lápices, ¿no? Cuando justamente todo comenzó por una serie de reclamos que hacían unos jóvenes por el boleto estudiantil, bien, y bueno, el 16 de septiembre se recuerda porque, bueno, justamente hubo una gran cantidad de secuestros mientras los estudiantes dormían, o sea, en sus domicilios, ¿no? En sus casas y también en los lugares donde ejercían su militancia, ¿no? Lo que eran la Unión de Estudiantes de Secundarios. Así que digo, para lo que tal vez lo interesante de lo que decías recién es que, bueno, obviamente año 1976 no había redes sociales, ¿no? Y tal vez hoy por hoy esto no escaparía a la opinión y al conocimiento de todos, bien, como si en ese momento obviamente se ocultó y se le escapó a muchos, ¿no?
Perdóname que te interrumpí. No, no hay problema. Como dices tú, esto no pudo ser ocultado, ¿ah? No pudo ser ocultado y la reacción del gobierno fue bastante dura. Se decretó el estado de excepción, se militarizaron las calles, el poder civil a través de las intendencias, lo que allá creo que son gobernadores, ahí tú me puedes corregir, ¿cierto? Pasó Exacto. de lado y tomaron el control de las calles, digamos, comandancias militares. ¿Ah? Y acá en el caso del Biobío fue la Armada de Chile. Y en ese caso después salieron los militares, hubo mucha represión, hubo muerte esa noche, hubo desaparecidos, y de ahí hubo mucha violencia hacia adelante, mucha violencia, y también se sumaron otras reivindicaciones. ¿Ah? Se sumó el tema indígena, que acá estaba muy latente también, por el tema de la causa mapuche, la causa de la isla de Pascua, Rapa Nui, entre otras. También se sumó todo lo que es el lucro en la educación, ¿m? Las colusiones del precio de la benzina, del confort, del ganado, de los pollos, eh, múltiples factores que no se podían controlar y no eran considerados por parte de la autoridad, empezaron a tomar mucha trascendencia producto precisamente de este descontrol, digamos. Y no era un descontrol que venía desde la ciudadanía, sino que de la laxitud con la cual se permitía un libre comercio a través de una constitución que consagraba, como nos gusta decir acá, chipe libre. ¿Ah? Quizás no un liberalismo, un libertinaje económico. ¿Ah? O sea, acá el Estado no estaba cumpliendo una función reguladora, sino que una función bastante laxa con respecto a la inversión extranjera, y la subsidiariedad del Estado, que acá cumple un rol que cuando el privado no puede ni quiere intervenir, ahí recién puede intervenir el Estado en la economía, y eso sin duda ha estado afectando a la población civil bastante. ¿Ah? Porque por otro lado se da que la población militar, cuando entra en un periodo pasivo, cuando entra a retiro, ellos sí tienen una previsión garantizada por el Estado. Acá nosotros no. Las asociaciones de fondos de pensiones se cotizan en la bolsa de valores, en Nueva York, qué sé yo. Entonces, las bajas o las alzas afectan a los fondos de pensiones, a lo que las personas mensualmente cotizan. Entonces, puede ser una persona que lleva 76 millones de pesos y con una baja va a quedar en 50. Y por eso se iba produciendo un detrimento muy grande. Y esa causa, que acá en Chile se llamaba No Más AFP, se sumó a estas reivindicaciones. Como decía también, el tema de los pueblos originarios, la autonomía de los pueblos originarios también se suma. Se suma el tema del lucro de la educación. ¿Ah? La salud, acá en Chile, está totalmente colapsada, la salud pública, y no hay suficientes profesionales, ni tampoco hay suficientes medios como para poder satisfacer a gran cantidad de la población que depende de esta salud pública. Y los prestadores privados también se aprovechan de eso. Entonces, son demasiados factores económicos y sociales que están en manos de privados porque la Constitución así lo garantiza, y si el Estado trata de intervenir es algo inconstitucional. Y eso viene precisamente de una Constitución que fue muy inspirada por las ideas de Milton Friedman y sus estudiantes. Cambio constitucional que, si bien ha sido reformado tanto el 89 como el 2005, sigue manteniendo esa matriz, ese espíritu que es de un marcado carácter neoliberal, seguramente una de las constituciones más neoliberales del mundo. ¿Ah? Entonces, desde ahí se genera un descontento. No es una constitución que consagre en sí derechos sociales, muy poco de derechos sociales. En cambio, las libertades económicas sí están garantizadas a ultranza. Lo mismo pasa con el agua. El agua en Chile es el único país del mundo, Chile, en que el agua está en manos de privados, a través de los llamados derechos de aprovechamiento. Y eso ha producido una crisis hídrica de enormes magnitudes, sequías incontrolables, producciones forestales
que se aprovechan a través no tan solo de la Constitución, sino de decretos, leyes dictados bajo el periodo militar, que precisamente dan contenido y alcance para que las forestales, sobre todo el pino, hagan este ejercicio extractivista y el agua deje de ser algo prioritario para el ciudadano y pasa a ser algo prioritario para las empresas. El pino seca la tierra, seca las napas subterráneas y de ahí se empieza a generar toda una sequía. Y Ulises, a ver, porque yo escucho, te escucho y obviamente encuentro similitudes que nos hermanan desde la problemática, ¿no? Desde las malas noticias, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, encuentro lo que ustedes llaman las AFP, nosotros las llamamos las AFJP, las cuales ya no existen más en nuestro país hace ya varios años. Sí, pero por ejemplo, debió hacerse de una manera intempestiva, creo que hasta fue vía decreto, porque de alguna manera las corporaciones que estaban de por medio habían generado un lobby bastante fuerte, bastante importante, pero a su vez eso produjo también una gran pérdida del Estado porque el Estado tuvo que salir a subvencionar y a saldar todo lo que la desinversión de las AFJP, ¿no? Porque obviamente la privatización en Argentina conllevaba el control estatal, porque, a ver, ¿por qué se genera la privatización? Bueno, porque los costos de transacción que necesita el Estado para poder afrontar todas estas cuestiones, bueno, claramente el Estado no lo puede controlar, ¿no? El Estado es un animal, por decirlo de alguna manera, es una bestia un tanto paquidérmica que que le cuesta controlar absolutamente todo. Entonces, tiene una necesidad de los privados, ¿no? Para la administración de ciertos valores, de ciertos bienes, pero el Estado tiene un rol importante, ¿no? Un rol de garante y un rol de contralor, ¿no? Pero lo que más me llama la atención es por qué estamos hablando de el año, de qué año estamos hablando de esta gran revuelta, por ejemplo. Esto parte del 2019. 2019, estamos hablando del año 2019, digo, pre-COVID. Claro, pero digo, estamos hablando de una problemática que del 2019, y en esto no estoy comparando que Argentina sea mejor, sino lo que estoy diciendo es por qué el chileno, por qué la chilena, de alguna manera permitió, y no quiero recaer, porque yo sé que vamos a recaer en el pinochetismo, ¿no? Pero digo, ¿por qué el chileno o la chilena recién en el año 2019, bien, empieza a percibir, porque esto es una olla, ¿no? Es una olla a presión. Pero digo, ¿por qué recién en el 2019 puede pasar algo así? ¿Por qué en el 2019 se da este estallido, bien, y no 10 años antes o 20 años antes? Ya. Te lo voy a responder de la siguiente forma. La desazón, el dolor, el sufrimiento que dejó la dictadura militar en Chile también generó muchos temores, también generó muchos miedos, ¿ya? Se daba mucho durante la década de los 80, sobre todo, cuando hubo muchas ejecuciones sumarias, hubo muchas persecuciones, hubo muchos desaparecidos, sobre todo en contextos de protesta o contextos de reorganización política, digamos, que dejó marcado, yo creo que a la totalidad de la población, ¿ya? Había una parte de la población que no deja de ser importante, que aproximadamente entre un 40 o 50% incluso de la población chilena, que sí estaba de acuerdo con en la dictadura militar. Entonces, ese clima fomentó precisamente que las personas en sus trabajos, en los colegios, en contextos familiares incluso se dio, de que tuvieran mucho miedo de hablar muchas cosas. Porque si tú hablabas, si tú hacías un mínimo comentario, seguramente iba a llegar un organismo de seguridad a tu casa, te iba a llevar, te iba a secuestrar y te iba a torturar. Era algo muy fuerte. Si la dictadura militar en Chile fue apoyada por gran parte de la población, Pinochet pierde por un 44 o 45% en un contexto donde antes del plebiscito esa fue la elección donde más chilenos habían concurrido a votar. Entonces,
que un 44% de la población haya estado avalando una dictadura militar, ya habla de un contexto donde el otro 50% tenía mucho miedo. Y gran parte de ese 50% ni siquiera estaba en el país. ¿Ya? Viene el cambio, ¿cierto? La alegría ya viene, como era el logo de los partidos opositores, que en un momento se agruparon en la concertación de partidos por la democracia. Y venía con ellos mucha esperanza de cambios. Se estableció en un momento las primeras comisiones de verdad y reconciliación, se llevaron a cabo ciertas medidas reparatorias para las víctimas de la dictadura y de forma muy mesurada comienza un cambio, una transición que Todo no esto recién a partir de 1988, ¿no? 1988 a Digo, porque 1988 fue el referéndum, ¿no? Si no me exacto. equivoco. Vamos a Entonces hacer digo, este periodo histórico entre 1988 y 1998, ¿ya? wow. En el año 89, cuando recién empiezan a ejercer las instituciones democráticas a través de un Congreso constituido y votado democráticamente, se lleva adelante el primer paquete de reformas constitucionales que admite que parte de la oposición política que hasta ese momento estaba apartada, ¿ya? Por ejemplo, el Partido Socialista, el Partido Comunista, que eran partidos hasta ese momento de marcada tradición marxista, ¿ya? Que después fueron mesurándose y yéndose más al centro. Si bien el Partido Comunista sigue manteniendo una tradición marxista, no es el Partido Comunista de aquellos años, que tenía incluso un grupo guerrillero en las calles, ¿ah? El Frente Totalmente. Patriótico Bueno, sí, Bolivariano. todos los extremos se han morigerado, ¿no? Exacto, exacto, se ha ido tendiendo hacia el centro político, a la centro izquierda, ¿cierto? Incluso en el último periodo de Bachelet, el Partido Comunista fue parte del gobierno. ¿Mm? Entonces, en ese sentido, hubo una tendencia hacia lo que llamaba el primer presidente democrático, Patricio Aylwin, la reconciliación. Y en ese sentido, la Iglesia Católica también ayudó mucho. Entonces, se velaba por la paz, se velaba por el entendimiento, pero también se guardaban bajo las alfombras mucho polvo. ¿Ah? O sea, tuvimos a Pinochet como comandante en jefe del ejército hasta el año 1998. ¿Ah? De facto, de todas maneras, él concentraba el poder militar y en cualquier momento podía llamar a reunión a las Fuerzas Armadas, a lo que se llamaba el COSENA, el Consejo de Seguridad Nacional. ¿Mm? Luego, Pinochet asume como senador al dejar el puesto de la comandancia en jefe, y ahí fue donde, para hacerse exámenes médicos, viaja a Londres, y ahí se dio todo el contexto en que estuvo detenido, aparece esa derecha dura nuevamente, ¿cierto? Y se Lo genera que, de nuevo Lo una que pensaba, fricción. lo que pensaba en esto, estamos hablando entre 1988 y 1998, el viaje a Londres, me dan los cálculos de que todavía hay pinochetistas, ¿bien? O sea, o hay personas que están a favor del régimen de Pinochet, todavía con capacidades de votar, ¿no? O sea, Por todavía supuesto, o sea, todavía está latente el voto de Pinochet, obviamente no hacia Pinochet, que ya no está entre nosotros, pero eh, digo todavía hay chilenos, bien, y chilenas que obviamente podrían estar todavía recordando esos tiempos como los buenos tiempos del Estado chileno, ¿no? Y que por estas supuesto que sí. revueltas y estos movimientos lo vieron como en realidad una debilidad del Estado y no como un fortalecimiento de la democracia. Por supuesto, por supuesto. De hecho, hacia allá quiero llegar. Muchos de los personeros del actual gobierno, incluido el presidente de la República, en esos años criticaron la detención de Pinochet. Muchos lo fueron a ver a Londres, muchos le llevaron comida, muchos le llevaron flores, muchos querían cortar relaciones diplomáticas con Inglaterra, muchos apedrearon la embajada de España por el solo hecho de que exista en España el juez Baltasar Garzón. De eso estamos hablando. Y hasta ese momento ellos también se encargaban del negacionismo, de decir que todo lo que
tenía que ver con torturas, con desaparición, con muerte, era una falsedad. Era para ensuciar la gran obra de Pinochet. Y así se vendía todo esto. Y al mismo tiempo había mucho miedo todavía en la población de que los militares nuevamente tomen el poder. Porque la derecha en ese tiempo, y esa derecha pinochetista era muy fuerte. Luego viene la elección democrática del año 2000. Y en esa elección va el candidato Joaquín Lavín por el gremialismo, que es una de las ideologías fuertes dentro de la derecha chilena, de marcada tradición católica, que apoyaba abiertamente la dictadura todavía. Hasta el día de hoy hay personas dentro del gremialismo que lo hacen. Cuando te referís a gremialismo, ¿te referís al gremialismo del concepto de los trabajadores, de los No, agremiados, o tiene no, otra connotación? no. Acá en Chile esa connotación que tú dices es sindicalismo. El gremialismo es una idea muy parecida a lo que fue el falangismo español, muy inspirada en el falangismo español, que nace en la Universidad Católica. De hecho, muchos de los actuales ministros de Estado vienen de la Universidad Católica y fueron formados por profesores gremialistas que en ese tiempo eran estudiantes, en el año 68, 69, ¿ya? Entre ellos Jaime Guzmán, que es uno de los inspiradores de la Constitución del 80 y uno de los brazos de derecho de Pinochet, y en todo caso uno de los intelectuales más destacados del país, ¿ah? Hasta el día de hoy. No podemos negar que era un tipo muy inteligente, pero otras cosas son los pensamientos que él haya tenido y las justificaciones o no justificaciones que haya hecho con respecto a temas de derechos humanos. Pero él es mirado como un referente, una figura, digamos, podríamos compararlo en la derecha chilena a Juan Domingo Perón, ¿ya? Sin duda, si no hubiese muerto en un atentado del año 91, quizás hubiese sido él el presidente y no Sebastián Piñera. ¿Mm? El gremialismo en sí lo que implicaba es que los trabajadores y los empresarios perfectamente se podían agrupar fuera de los partidos políticos en unas estructuras verticales, digamos, ¿cierto? En las cuales participaran de la producción y del futuro del país entero, viéndolo como un cuerpo, como un corpus. Es como un poco neofascista todo esto, ¿cierto? Pero esa era la idea que tenía el gremialismo, ¿ah? Que era a su vez muy defensora de los pensamientos neoliberales, porque muchas personas que pasaron por la Universidad Católica fueron a sacar sus estudios de posgrado a la Universidad de, ¿dónde está Milton Friedman? Se me fue en este momento, Manhattan, puede ser, no me acuerdo bien, ya, pero fue una institución bien connotada en cuanto al pensamiento neoliberal. Entonces viene acá esta mezcla media extraña que también incomodaba a muchas personas dentro de la derecha chilena que tenían una visión más corporativista y nacionalista. Acá ¿Mm? nosotros cuando hablamos de ese tipo de escuela económica nos referimos a la escuela de Chicago. Es la No sé escuela de si será lo Chicago, mismo. es la escuela de Perfecto, Chicago, es la escuela de Chicago, perfecto. precisamente. En ese contexto, fue que ocurre esta elección, ¿cierto? Donde iba Joaquín Lavín, que es uno de los discípulos de Jaime Guzmán, un alcalde muy destacado dentro de la comuna de Las Condes, que actualmente es uno de los candidatos favoritos, de hecho, a la presidencia, ¿ya? Pero es un Lavín más transformado, un Lavín más mesurado, un Lavín con un pensamiento social muy fuerte, ¿ah? Muy preocupado de las comunidades. En ese sentido, se ha visto una evolución. Pero antes, claro, tenía un pensamiento católico, un pensamiento de derecha neoliberal, pero también pinochetista muy fuerte, ¿ah? Y muy blindado. Se decía que él era el shogun y tenía sus samuráis. Y por otro lado estaba Ricardo Lagos, que Ricardo Lagos era un miembro histórico del Partido Socialista chileno, había sido ministro de Obras Públicas del gobierno anterior, y fue una persona que representaba esas ideas de cambio, esas ideas de progreso económico sobre todo, que se notaba con grandes obras públicas, creaciones de hospitales, creaciones de carreteras. Entonces era mirado como una figura de futuro, ¿ah? Pero también era mal mirado por su cercanía, que iba a ser el segundo presidente socialista de Chile después de Salvador Allende. Y fue él, cuando gana la presidencia, que marca un nuevo periodo. Y ese nuevo periodo implicó también
una apertura comercial más fuerte de Chile. Chile se abrió al mundo en exportaciones, en envío de profesionales hacia el extranjero, en perfeccionamiento, no sé, de cuestiones básicas de la vida cotidiana. Se puso en el tapete la discusión del aborto, se logra promulgar por primera vez la ley de aborto, o sea, no, de divorcio. Con Bachelet fue el aborto en 3 causales, ¿ya? De divorcio. Y también... ¿En qué año estás hablando lo del divorcio? Perdóname. Entre el 2000 y el 2005. Entre el 2000 y el 2005, ¿ya? Se aseguró también una mayor libertad de culto. La Iglesia Católica deja de ser la única institución reconocida como de derecho público y se permite que el resto de las iglesias también lo haga. Entonces, claro que marcó una integración distinta. Incluso termina su gobierno respetado por el empresariado chileno. Y el empresariado chileno históricamente había estado más ligado a Pinochet. Y es irónico, precisamente porque las reformas constitucionales que introduce Ricardo Lagos en el 2005 y las reformas de justicia también iban muy de la mano con las reformas económicas que implicaban más que una estatización, una profundización de las políticas neoliberales. Pero en lo social también había más libertades. Entonces, en esos años se consideraba que fue un buen gobierno, pero a su vez empezaron a estallar los primeros escándalos de corrupción política. Y a propósito de esos escándalos de corrupción política, se empieza a introducir ya con el gobierno de Bachelet un proceso de modernización del Estado chileno, de transparencia, de probidad. Se modifica la ley de bases generales de la administración del Estado, ¿cierto? Aparecen las plataformas constitucionales, se crea un Consejo de la Transparencia, los actos públicos, ¿cierto? O sea, los actos públicos, digamos, resoluciones administrativas, pasan a ser cuestiones que sí eran de libre conocimiento para las personas. Incluso en el Poder Judicial empieza una reforma en la cual los expedientes dejaron el formato papel y pasaron a ser electrónicos y de libre acceso para todas las personas a través de Internet. Pasó algo distinto, pasó algo moderno, pero a la vez esto fue precisamente porque los políticos estaban cayendo en muchos actos de corrupción. Y aquí hubo un acuerdo transversal, desde la izquierda a la derecha, que eso tenía que terminar. Entonces, empezaron las desconfianzas. Empezaron las desconfianzas entre el pueblo y los gobiernos de la concertación en ese entonces. Y eso produjo que también la derecha en Chile se mostrara de una forma más condescendiente con las problemáticas sociales y empiezan a abandonar el pinochetismo precisamente porque se empiezan a saber más situaciones de vulneraciones a los derechos humanos. Por ejemplo, yo recuerdo, yo todavía era adolescente en esos años, Ricardo Lagos, cuando empieza a dar a conocer los resultados de la segunda investigación de la Comisión de Verdad y Reconciliación, empieza a decir, muchos chilenos están desaparecidos y nunca más van a volver porque fueron tirados, lanzados desde helicóptero a la boca de los volcanes. Y acá en la cordillera de los Andes tenemos un montón de volcanes. Fueron lanzados al mar, etcétera, etcétera. Entonces, eso obviamente causó una repulsión también en gran parte de la derecha chilena. Y eso produjo que también los decepcionados de la centroizquierda fuesen a apoyar a un candidato que era mirado como un gran economista, como un gran empresario, como una persona que no nos iba a robar porque ya tiene mucho dinero, y eso se decía, que era Sebastián Piñera. Y viene el gobierno de Sebastián Piñera, que fue el primer gobierno electo democráticamente en Chile desde el año 58. Y tuvo la buena, no vamos a decir la buena suerte, pero le tocó un periodo muy difícil a Sebastián Piñera, pero supo hacer bien las cosas. Eso hay que reconocerlo.
Y en ese sentido nos tocó el terremoto del 2010, que afectó a cerca de 8 regiones del país, uno de los megaterremotos más grandes de la historia de la humanidad, creo que el número 5. Mi ciudad, acá en Concepción, Talcahuano, quedó completamente destruido, el casco histórico, miles de familias damnificadas, centenares de muertos, miles de heridos, personas desaparecidas, un caos total. Se empieza a desatar un periodo de anarquía donde no había un control desde Santiago hacia el sur. Las carreteras cortadas, comienza el fenómeno de los saqueos y en poco tiempo Sebastián Piñera logra estabilizar el país y logra un proceso de reconstrucción que fue bastante interesante. En 2 o 3 años ya Chile recuperó mucho de lo que había perdido en aspectos socioeconómicos. ¿Ah? Las personas damnificadas que estaban viviendo en media agua, al final del periodo de Piñera, lograron tener una casa propia, cosa que antes, en los periodos anteriores, ni siquiera tenían, sino que vivían en ranchas, en situaciones muy precarias, que obviamente perdieron sus casas con el tsunami, con el terremoto, pero ahora tenían unas viviendas un poco más dignas. O eso era lo que creíamos. ¿Ya? Llega Bachelet 2, ya estamos en esta década. Y con Bachelet 2, que llega con una concertación reformada, que en este caso incluye a partidos políticos que estaban más hacia la izquierda, como el Partido Comunista, la izquierda cristiana, entre otros. Déjame ¿Ya? opinar sobre algo, ¿no? Digo, esto, al hablar de Bachelet 2, que pareciera como si estuviéramos hablando de Rocky 2, ¿no? Digo, que pareciera como que, no, pero está muy bien porque Sí, somos dos hombres, nos gusta el cine y demás, entonces, sí, digo en Rocky 2, Rocky aprende mucho de Rocky 1, ¿no? Y es mejor Rocky, digo, ¿crees que Bachelet aprendió, por decirlo de alguna manera, por eso es Bachelet 2? Además de ser su aprendió. segundo, digo, ¿no? Pero digo, que aprendió e incorporó nuevas ideologías, o sea, digo, mejoró su performance como política, además de simplemente no volver al poder, digo. Sí, y no tan solo aprendió. Bachelet es una figura acá en el país de las más queridas. ¿M? Terminó su gobierno, a pesar de que ganó Piñera el periodo anterior, ¿cierto? Con alta cifra de aprobación. Si lo que pasó es que el candidato que lanzaron con Piñera era un candidato bastante debilitado, que era el expresidente Eduardo Frei. ¿M? Pero quizás si hubiese sido otro el candidato, con un espíritu más cercano al bacheletismo, o candidata, porque Bachelet fue nuestra primera mujer presidenta y con Bachelet la mujer tomó mucha más importancia y el movimiento feminista tomó mucha más fuerza. ¿M? Entonces, fue eso lo que gatilló que Piñera ganara esas elecciones. ¿M? Pero la figura de Bachelet siguió siendo muy querida. De hecho, fue la principal cara de la oposición a Piñera. Y no por nada ganó con más del 60% de los votos. O sea, era una figura connotada, una figura muy respetada hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, a pesar de algunos escándalos familiares, económicos, su hijo estuvo metido con su nuera en escándalos de corrupción muy grandes. ¿Ah? Y eso evidentemente afectó la figura presidencial y el prestigio que tenía Michelle Bachelet, pero que todavía lo tiene en todo caso. La cosa es que Bachelet, por ese carisma, ¿ah? Por esa aceptación popular, sobre todo en los estratos más bajos y medios, logra llegar a la presidencia otra vez. Pero llega, como dices tú, tal como en Rocky 2, ¿cierto? Con una posición distinta ante las problemáticas sociales. Una Bachelet mucho más atrevida, mucho más transparente, mucho más decidida, que se notaba que había aprendido mucho de sus errores, ¿m? Con un equipo mucho más joven de trabajo. ¿M? Y en ese sentido, Michelle Bachelet es la que impulsa por primera vez de forma seria la necesidad de hacer un cambio constitucional ad hoc a los nuevos tiempos. ¿Y cuáles eran esos nuevos tiempos? Tiempos en donde las problemáticas sociales en materia de salud, en materia de previsión, en materia de género, en materia de pueblo originario, en materia de educación,
porque fue en el periodo de Bachelet donde se empezó a cuestionar esta institucionalidad privada en la educación, que la tuvieran empresas que estaban lucrando en la bolsa también, y que con eso tuviésemos un endeudamiento muy grande de muchos estudiantes chilenos, porque acá la educación no es gratuita, sea pública o privada, la tienes que pagar y es carísima a nivel universitario. Solamente en lo que respecta a la educación básica y secundaria, hay instituciones públicas de educación que también están muy precarizadas. ¿Ah? Precisamente porque las personas prefieren la educación privada porque está el prejuicio de que es mejor. ¿Mm? Y porque también en Chile existe mucho el arribismo y la discriminación social. Entonces, muchas personas no quieren mezclarse con personas de estratos más bajos. Entonces, quienes acceden a una educación gratuita en Chile son los estratos más bajos y que son también muy maltratados y no reciben una educación de calidad. De hecho, los mismos profesores en la educación pública chilena son muy precarizados, muy precarizados. Pero con Bachelet se empieza a impulsar un cambio donde se logra una reforma tributaria que logra impulsar también una reforma educacional para lograr por primera vez la gratuidad universitaria para los estratos más bajos en Chile. Muchos estudiantes hoy día pueden acceder a la educación universitaria pública, fíjate también, pública, gratuitamente, gracias a esos impulsos que se atrevió Bachelet a tomar en ese momento tan crucial de la historia de Chile. Y eso obviamente causó resquemores en sectores acomodados que precisamente tenían inversiones puestos en instituciones educacionales. ¿Mm? Y a su vez empieza a impulsar esta reforma constitucional, llamando a cabildos ciudadanos, las personas se podían reunir libremente, tú juntabas más de 10 personas, llenabas un formulario y eso después lo elevabas, todo lo que tenía que ver con las discusiones, a una comisión que había nombrado Bachelet. Pero todo eso quedó stand-by con Piñera II. ¿Ya? Y el triunfo de Piñera II se debe precisamente a los escándalos de corrupción que estallaron dentro de la familia Bachelet, donde el hijo y la nuera, como se dice acá, estaban atornillando al revés de lo que Bachelet estaba propugnando. Terminemos con los negocios ilícitos o los negocios cuestionables éticamente. Pero a su vez, el señor Dávalos Bachelet estaba comprando terrenos a precios muy por debajo del precio del mercado para venderlos mucho más caros para negocios inmobiliarios, siendo que en Chile habían personas que no tenían dónde vivir. Y eso obviamente hizo que la figura presidencial y la figura de gobierno perdiera mucha credibilidad. Y muchas personas prefirieron votar por Sebastián Piñera, que hay que decir también que con los logros de la reconstrucción del país tenía ya un buen currículo. ¿Ah? Era una persona creíble hasta ese entonces, incluso un poco cómica. Y acá en Chile somos muy dados al humor. Entonces se daba mucho este tema de las piñericosas. Fíjate, es muy burdo lo que estoy diciendo, pero también es muy importante porque influye en el votante e influye precisamente por lo que estaba pasando también a nivel, digamos, tecnológico, porque también estamos viviendo un cambio tecnológico. La incursión de las redes sociales en Chile parte por ahí por el 2007-2008. Entonces, cuando es la segunda elección presidencial, ya estaba con todo, WhatsApp, Facebook, YouTube, y empieza la viralización de estas piñericosas, y eso causa mucha gracia en lo que es la figura de Piñera. Se hablaba mucho de Piñera, y como que daba la impresión, pucha, parece que antes estábamos mejor, parece que antes estábamos un poco más felices, parece que antes había más trabajo, ¿viste? Piñera se veía hasta ridículo a veces, pero como que le tomabas cariño. No sé si hay una figura así en Argentina, ¿ah? Pero eso, como que lo veías como una persona pintoresca. Y que aparte, Hubo un presidente que había dado en una época de, de, de situaciones muy particulares, que dio como una especie de tips, ¿no? A los que llamaron los Macri tips, ¿no?
Entonces Ya. después se viralizaban y obviamente se satirizaba todo eso y Mm, generaba algo cómico, ¿no? mm, Desde ya los que no lo apreciaban no lo iban a apreciar más o sea, no lo iban a empezar a apreciar por eso, sino todo lo contrario, lo veían más como una burla, y tal vez aquellos que eran seguidores, bueno, lo veían como algo gracioso y demás, mm, y quedaba ahí. Tal vez acá, por ejemplo, cuando se hablaba por un lado de Michelle Bachelet y por el otro lado de Sebastián Piñera, eh, la verdad es que de Michelle Bachelet, por ejemplo, las noticias respecto a lo que tiene que ver con los escándalos de corrupción no es algo que haya repercutido acá en Argentina. Lo mm, que sí, por ejemplo, resonó mucho fueron unos discursos de Piñera que fueron tildados asertivamente, creo yo, como machistas, ¿no? Cuando hizo mm. ciertas menciones respecto al rol de la mujer y Lo demás. recuerdo bien, lo Eh, eh, recuerdo bien. y acá en Argentina fue algo que sinceramente nos daba mucha vergüenza porque decíamos cómo podía ser, ¿no? La misma situación que se dio en la previa a la elección de Bolsonaro en Brasil, ¿no? Digo, Mm, ¿cómo puede ser que una persona que con estas palabras previas vaya a ser elegido, ¿no? O sea, cuestiones hasta de la vida cotidiana, ¿no? Digo, mm, que un presidente diga prefiero tener un hijo muerto a tener un hijo homosexual, o prefiero mm, tener, digo, ¿no? Entonces, tal vez escuchar este tipo de comentarios uno, ¿no? En mm, la arena política no necesita que aparezca un escándalo de corrupción para no votarlo, digo, yo ya no lo mm, votaría directamente porque un poco me muestra lo que va a hacer. En mm, Argentina, particularmente, los presidentes han sido muy calificados y muy calificados y muy medidos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, refrendados por mm, las decisiones económicas, ¿no? Tipo, mm, la economía acá elige presidentes y los quita, ¿no? mm, Y los reelige y los mm, veta casi de por vida. Yo creo mm, que, por ejemplo, los desaciertos económicos durante la presidencia de Mauricio Macri, yo creo que han cavado una tumba política para él, al punto que ha aparecido recién hace muy poquito tiempo con algunas apariciones y algunos comentarios respecto a las decisiones del gobierno actual durante los tiempos de la pandemia. mm, Pero yo creo que cuando, por ejemplo, no sé, Alfonsín, que fue el presidente Raúl Alfonsín, con el cual volvimos a la la democracia. democracia en el año 83, tuvo que salir antes de su mandato, a pesar de haber Mm, hecho cosas muy positivas, algunas tal vez más discutibles, mm, cuestiones que tienen que ver con algo que vos hablaste antes, ¿no? Esta regeneración de una nueva sociedad y la pacificación respecto a la situación de la dictadura militar y demás. Bueno, tal vez con medidas un tanto bastante discutibles, pero la situación económica del país un año antes de su mandato mm, era tan terrible que se tuvieron que adelantar las elecciones para de alguna manera garantizar, mm, se podría decir, el status quo del pueblo, ¿no? Para, mm. para, para evitar el estallido social. Entonces, Exacto. el nuevo presidente, sea quien fuera, de alguna manera, arrancaba como con crédito, ¿no? Mm, Como arrancaba con una línea nueva, mm, con una línea de móvil nueva. mm, Entonces, tal vez lo que a mí me llama la atención, y la verdad es que sería muy interesante saber qué va a pasar en 2022 en Chile, porque esto el 1-2, como se dice en mm, la Fórmula 1, ¿no? Digo, el 1-2 que mm, están haciendo entre Michelle Bachelet y Piñera, la verdad es que es muy interesante. Hoy tenemos a Piñera, del cual no es mucho lo que yo puedo decir desde aquí, porque sinceramente, más que las discusiones que se dieron entre el gobierno argentino y el gobierno chileno respecto a las medidas que tomó un país y el otro, mm, tal vez no es tanto lo que nos llega, por decirlo de alguna manera, del país hermano de Chile, sino, por ejemplo, la situación pero en cambio, sí la imagen de Michelle Bachelet como alta comisionada de las Naciones Unidas en mm, cuanto a la materia de derechos humanos, el cargo honorífico que tiene respecto
a la Alianza para la Salud de la Madre, el recién nacido y el niño en la Organización Mundial de la Salud. Digo, ese tipo de cuestiones sí son más resonantes, ¿no? Digo, obviamente Por supuesto. porque uno se siente más atraído a, no solamente uno, sino la ideología más imperante en Argentina, desde la izquierda a la derecha, siempre ha sido más socialista, ¿no? O sea, yo creo que y acá si querés es donde nos ponemos los guantes, Ulises, a pesar de ser amigos, yo creo que la más derecha argentina no alcanza a ser la más izquierda chilena, porque de alguna manera acá todas los partidos políticos tienen que tener una base de constitucionalismo social, de bases democráticas, respecto a lo que tiene que ver con la protección del trabajador, con la protección de los derechos sociales, y sinceramente, hoy, ni hoy, ni dentro de 50 años, yo veo a la Argentina, veo eligiendo a un presidente que tal vez pueda, durante su mandato, apartarse de este tipo de cuestiones, pero no haciéndolo en instancias previas, con declaraciones y haciendo cosas públicas y demás. Obviamente, la situación de la cual no vamos a abordar, pero por ejemplo la cuestión que está pasando en Colombia y demás, en estos momentos, bien, que es una situación también de abordaje desde el punto de vista de los derechos humanos, y que obviamente es para revisar, y la situación que está pasando en todos los países en estos tiempos de pandemia, donde las garantías constitucionales, y las garantías constitucionales, no me refiero a las garantías constitucionales reconocidas en cada constitución, sino las garantías constitucionales a nivel mundial, ¿no? A nivel global, yo creo que están siendo vulneradas o han sido vulneradas en diferentes medidas por los estados, justamente aprovechando esta situación de la pandemia, ¿no? Pero digo, independientemente de todas estas, que no son datos menores o que no son cuestiones menores, yo lo que veo en Chile es este pasaje de, por decirlo de alguna manera, de la derecha a la izquierda, de la derecha a la izquierda, de la derecha a la izquierda, ¿no? De este piñerismo al bacheletismo, y ahora la verdad es que sería muy interesante tener de alguna manera un boca de urna de qué va a pasar en 2022. Sé que no hace a la charla que tenemos hoy porque tenemos que abordar otro tema, ¿no? Pero digo, la verdad es que la historia de los últimos 20 años, casi 20 años de la política chilena, nos llevan, por decirlo de alguna manera, a ver cómo se han repartido o cómo han saltado, por decirlo de alguna manera, y la verdad es que, digo, en eso, tal vez se entiende por qué el estallido en 2019. No digo, o sea, ¿por qué el estallido se le da en la cara de Piñera, por decirlo de alguna manera, y no, se podría decir, ni durante su primer mandato, ni durante el mandato de Bachelet, ¿no? Obviamente. Exacto. Y allá quería llegar. Tú tocaste un punto muy importante, Damián. ¿Y por qué era trascendental destacar el hecho de que Piñera, esta figura lúdica, un poco payasa, ¿cierto?, tuviese tanta popularidad precisamente por esto que llamamos nosotros el chacoteo, el payaseo, por una falta de capacidad reflexiva, ¿ya? Teníamos un candidato que era Alejandro Guillier, que era un hombre más serio, un periodista, sociólogo de la televisión, senador de la República, un hombre tradicionalista, digamos, en el sentido perteneciente al Partido Radical Chileno, ligado a la masonería, ¿cierto? Entonces, de todas maneras, era una figura carismática, pero no aportó nada más allá como un continuismo de lo que era Bachelet. No pudo tener ese mismo carisma, marcar esa misma impronta, digamos. En Claro, cambio, no pudo canalizar todos esos votos que tal vez... exactamente, claro. exactamente. En cambio, un Sebastián Piñera, que sus comandos iban a las poblaciones a repartir regalos, y llegaba el presidente, o llegaba un diputado, o llegaba un exministro, y le hacían un show a la señora, porque eso era, obviamente iban a preferir votar por esta persona que estaba prometiendo pan y circo, que por una persona que estaba prometiendo profundizar los cambios sociales de Bachelet, que era un gobierno que venía hacia la baja precisamente porque los medios controlados por las fuerzas económicas más ligadas a la derecha chilena
fomentaban más la figura de Piñera y trataban de enlodar más a exministros de Bachelet o a la familia misma. Entonces era un periodo muy complicado y eso llevó a que Piñera triunfase en las elecciones. ¿Ah? Pero quizás no era la persona más indicada, porque ya en Chile se estaba notando de que había muchas cosas que se mantenían ocultas o no se querían conversar o desviemos el tema o tiremos la talla, como se dice acá, y en realidad eran cuestiones bastante graves. Como te decía, se prometía por la prensa de los 90 que el sistema de pensiones iba a lograr que los chilenos nos pensionásemos hacia el 2020 con el 100% del sueldo, siendo que no estaban alcanzando ni siquiera el 25%. Y la mitad a los pobres ancianos se le iba en la compra de remedios. Los hijos y los nietos de esas personas empezaban a ver cómo la calidad de vida de sus padres y abuelos empezaba a deteriorarse. Y empieza a generarse una crítica muy grande también hacia el ideólogo de la AFP, que fue José Piñera. Es José Piñera el hermano del presidente. El otro hermano del presidente, el cantante Miguel Piñera, tenía escándalos también con el tema de los vicios. ¿Ah? Era una persona, digamos, entregado a la vida, ¿ah? Viviendo el rock and roll. Un libertario, ok. Claro. Y entonces, en ese sentido, también empezó a afectar la figura de Piñera. Y también Piñera llega con una postura mucho más derechista. ¿Ah? Empieza a reducir el Estado, empieza a precarizar los empleos públicos. Cada vez más personas estaban siendo contratadas bajo la modalidad de honorario, como prestadores privados para el mismo Estado, sin previsión social, sin garantías de maternidad, sin garantías respecto al cuidado de sus hijos. Si pedían licencia médica, se le descontaba de su boleta de honorarios. Y más encima llega Piñera y empieza a despedir a muchas de estas personas por ser militantes de partidos políticos ligados al antiguo gobierno. Es decir, ni siquiera se garantizaba una libertad ideológica en tu espacio privado. ¿Me entiendes? Y ni siquiera eran puestos de confianza, sino que eran personas que habían trabajado 10 o 15 años en las mismas condiciones, pero en vez de cambiar eso, que era lo que estaba haciendo Bachelet o luchando por agrandar un poquito el Estado, por hacer una reforma constitucional, qué sé yo, acá no. Acá simplemente les terminaba los contratos sin ningún pago de indemnizaciones, sin reconocerle años de servicio, se iban nomás. Usted es militante de un partido político bacheletista, váyase de aquí. Y a su vez empiezan a traer a militantes de los partidos de Piñera. Entonces, todo eso se comienza a saber. Y era cuestión de todos los días, dinámica de tribunales, dinámica de medios. Las personas ya no estaban contentas en general. Alza en el precio de la benzina, alza en el precio de la luz, alza en el precio del gas. La educación gratuita se empieza a limitar también. Se supone que iba a ir creciendo y por eso hubo una reforma tributaria en que muchos chilenos teníamos que meternos más la mano en el bolsillo y pagar un poquito más para que los chicos puedan estudiar gratuitamente en una universidad decente, ¿m? No en empresas. ¿Me entiendes? Entonces se empieza a generar un descontento. La cesantía también comienza a crecer. Empresas estratégicas comienzan a cerrar. Empieza toda una dinámica de tecnologización también. En las cajas de los supermercados, por ejemplo, donde antes tenías personas trabajando, 60 personas en 60 cajas, hoy día tienes 5 o 10 cajas con personas y el resto son máquinas. Y eso ocurrió con los bancos, donde también empezaron a salir muchos cajeros. Cerraron empresas importantísimas en el ámbito del azúcar, por ejemplo, en Linares, empresas clásicas, históricas. Y también empieza una dinámica de destrucción medioambiental muy fuerte. El rubro forestal empieza a crecer mucho. El mercado de la palta en el norte del país, el mercado de los salmones en el sur. Se empieza a contaminar el mar de una manera excesiva.
comienzan crisis sanitarias muy fuertes, zonas que son llamadas acá zonas de sacrificio, donde seguramente los habitantes de una comuna, de una ciudad, van a sufrir enfermedades catastróficas y van a morir, producto del nivel de contaminación exagerado que estaba habiendo. Las instituciones del gobierno de Piñera, en vez de hacerse responsables y ayudar a la ciudadanía a que las empresas no sigan creciendo, se lavaban las manos, cerraban los ojos e incluso ayudaban, eran cómplices, porque muchos personeros del actual gobierno tienen intereses en esas empresas extractivistas que aquí le llamamos. Eso obviamente iba a decir basta. El pueblo iba a decir basta en algún momento. Pero el chileno todavía tenía miedo, todavía está acostumbrado a cerrar los ojos. Mañana tengo que trabajar, tengo que cumplir. El temor a perder el trabajo, cada vez más latente. Mi vecino quedó sin pega. La pega, que es lo que hablábamos hace un rato, el trabajo. Y ocurrió lo que ocurrió. 30 pesos, 3 monedas de la denominación más pequeña en Chile, detonaron un estallido social de envergadura que no se veía desde los tiempos de dictadura, con un nivel de violencia muy grande de ambos sectores. ¿Mm? También a eso hay que sumarle, como te decía, el tema de que estaba recrudeciendo la violencia en la Araucanía. Muchos comuneros mapuches eran asesinados de forma muy violenta. El caso de Camilo Catrillanca, asesinado por la espalda por un comando de fuerzas especiales que fue preparado en Colombia. Venía con toda la dinámica de las guerrillas. ¿Ah? Y empieza una verdadera militarización de la zona de la Araucanía, y eso se supo a nivel nacional. Y después se descubrió que más encima habían pruebas dentro de este caso que no eran reales. Hubo otra operación contra grupos separatistas mapuches, en cual detuvieron a los cabecillas acusándolos de terrorismo y descubrieron también que las pruebas eran falsas en ese caso. Entonces, también el Poder Judicial empezó a caer en entredicho. El Congreso Nacional, de izquierda a derecha, empezó a ser muy criticado, porque también habían diputados vinculados a la corrupción, al cohecho, y los tribunales de justicia los perdonaban. Salida alternativa, y siguen siendo senadores, y siguen siendo diputados. No hubo cárcel para ellos. Empresas grandes que antes eran públicas y que cayeron en manos de privados. Uno de ellos es Ponce Lerroux, pariente de Pinochet, uno de los más ricos del país, y una de las personas que se ha hecho más rico bajo el gobierno de Piñera, con el mercado del litio. Era una de las personas que financiaba, a través de la empresa Sokimich, casi todas las candidaturas electorales de las últimas elecciones donde salió Piñera, incluyendo muchos candidatos presidenciales, incluso de izquierda. Incluso personas a las que su papá, sus parientes, los había matado a la dictadura, recibían plata de la extrema derecha. O sea, estaban todos entremezclados. Si acá no es una cuestión de izquierda y de derecha, es la ciudadanía la que se alzó contra todo un sistema de engaño, de corrupción, de mentira, que explotó por 30 pesos. Que explotó por 30 pesos. Entonces, como se dice acá, no son 30 pesos, son 30 años. Son 30 años de silencio, son 30 años de mordaza, son 30 años de mentiras, de promesas incumplidas, de engaños, de manipulaciones. Esa es la verdad. Acá es la ciudadanía de pie, los que no tenemos militancia política. Ese 80% que dijo el 2020, cambiemos la constitución, aprobemos un cambio constitucional. Ya no podemos seguir con este modelo neoliberal que se ha prestado para esto, que prometía una alegría que nunca llegó. Es hora de preocuparnos de los ciudadanos, de nosotros. Al final los que han salido más privilegiados de todo esto son los políticos, que terminaron siendo también parte del empresariado de muchos partidos
tradicionales de la centroizquierda que criticaban a ese empresariado supuestamente ligado al pinochetismo, y en realidad estaban todos muy ligados, muy ligados. Entonces hubo una reacción general, y todo decantó en que el problema en Chile era la Constitución, porque muchas de las cosas que reclamaba la ciudadanía en estos años eran declaradas inconstitucionales, precisamente porque había que proteger las libertades económicas por sobre los derechos sociales. Y ya no había forma de engañar a la gente. No había pastelito, no había un cantante, no había piñericosa, no había una imagen sonriente de Michelle Bachelet. Nada podía engañar al chileno. Ya nada podía engañar al chileno. ¿Y cuál fue la reacción? Más encima de, en realidad, toda la clase política. En un momento, gran parte de la clase política decía que había que luchar contra los vándalos por todas las formas posibles para recuperar la institucionalidad. Y eso implicó de que en las redes sociales se empezase a publicar en todas partes del país un montón de hechos horribles. Gente mutilada, jóvenes que perdían los ojos, personas trabajadoras que tienen que levantarse a las 7, 8 de la mañana, que una bala de perdida de carabineros le reventaba la cabeza a un padre de familia y moría a vista y paciencia de todas las personas. Y no podías hacer nada. Eso fue llenando de indignación a las personas, y muchas más personas se iban sumando al movimiento social, iban saliendo a la calle. En un momento era tan fuerte que la llamada a primera línea, y esto yo lo vi, mi oficina estaba ubicada en el centro de la ciudad, a una cuadra del Tribunal de Justicia. Entonces yo veía cómo Carabineros de Chile no hacía nada frente a la destrucción que estaba habiendo en la ciudad, pero a protestantes de a pie, gente que realmente estaba ahí por luchar por sus derechos, eran torturados, eran golpeados, eran desnudados, hubo violaciones, hubo tortura, hubo hechos indescriptibles. Y eran las personas en la primera línea los que muchas veces sacaban a la población civil de los golpes de los carabineros. Actores famosos acá en Chile fueron gaseados directamente en su vista. Entonces, apagaron el fuego con benzina. Y eso derivó a que en el mes de noviembre más de 1 millón de personas saliese a protestar solamente en Santiago, un quinto de la población de Santiago, y en el resto del país mucho más. Se llenaron las plazas, cuadras y cuadras de personas pidiendo que saliera el ministro del Interior, que saliera Piñera, que renuncien, ojo con esto, que renuncien todos los diputados y senadores. Eso se estaba pidiendo. Una reforma urgente a justicia, una reforma urgente a la fiscalía, que termine el Tribunal Constitucional, que acá es un tribunal reaccionario. Se dice que es una tercera cámara porque frena todos los procesos sociales, todo cambio constitucional. Reconocimiento a los pueblos originarios, no más abusos, no más tortura, no más discriminación. Reconocimiento a los derechos de la mujer en el plano laboral y social. No más femicidios, no más crímenes de odio, no más AFP, pensiones dignas, educación gratuita, salud digna. Entonces, todo eso derivó en que se lograse un cambio constitucional, pero un cambio constitucional amarrado también, porque fueron los partidos políticos, temiendo lo que podía pasar en Chile, que ni siquiera con militares en la calle esto lo podían controlar, que se juntaron en el ex Congreso Nacional frente a los tribunales y firmaron un acuerdo por la paz y la nueva constitución. Al menos se consiguió algo importante que se estaba pidiendo, el cambio constitucional. Pero esto derivó también en una serie de acuerdos entre los mismos partidos políticos en que quedara condicionado ese cambio constitucional a un plebiscito en que la ciudadanía tuviese que elegir entre aprobar o rechazar este cambio, pero también la modalidad del cambio.
Y una de esas modalidades era constituir una comisión mixta, constituida en un 50% por diputados y senadores y un 50% por miembros de la sociedad civil. Y la otra modalidad, que era la convención constitucional, que fuesen 100% electos los miembros de esa convención. Y por casi una unanimidad política, cerca de un 80%, se impuso la opción del apruebo. Y en el rechazo surgió algo que no veíamos hace muchos años: la extrema derecha. La extrema derecha también salió a la calle, y también salió violentamente, y había salido con todo. Y tuvimos más o menos entre diciembre y marzo actos muy fuertes de vandalismo, de personas que salían por un lado con una esvástica y por otro lado con un cóndor chileno, con una bandera. O sea, una perversión ideológica terrible que mezclaba el pinochetismo, el neoliberalismo, la supremacía europea. ¿Me entiendes? Entonces se oponían al feminismo, se oponían al Estado plurinacional, se oponían a reformas sociales, se oponían a un montón de cosas, a un montón de aspectos importantes. Y se oponían por la violencia. ¿Ah? Hubo también personas dentro de esas agrupaciones que salían armadas, muy rednecks, ¿ah? Muy estilo Trump. De hecho, estaban muy inspirados por el efecto Trump también. Muchos de ellos salían con banderas de Donald Trump, con banderas de Estados Unidos. Imagínate, muchas personas, incluso acá había un político connotado en los años 90, que ahora es comentarista, Hermógenes Pérez de Arce, que cuando pierde la opción rechazo, él estaba abogando porque se separaran las 3 comunas de Santiago, que son básicamente las 3 comunas en Chile donde gana el rechazo, del resto del país. Y el tipo decía: acá nosotros vamos a gobernar con los valores y principios de nuestro general Pinochet y los valores y principios de nuestra economía que nos gusta, y el resto de Chile que vea cómo lo hace. O sea, salían ideas recalcitrantes, personas que no sé qué les pasa, ¿ah? A qué nivel de intolerancia son capaces de llegar. Y en ese sentido, después vino el efecto de la pandemia del COVID-19 y el proceso social en Chile quedó detenido. ¿Ah? El plebiscito terminó imponiendo también la opción de la convención constitucional, es decir, 100% electos miembros de la ciudadanía. Pero los partidos políticos también trataron de influir ahí y dejaron amarrado esto a que para hacer cualquier cambio constitucional tenía que lograrse superar la barrera del 66,6% de quórum. Eso implica que si la derecha y los sectores más tradicionales de Chile sacaban un 33,3%, dejan bloqueado todo cambio constitucional. Y esa es la convención a la que nos vamos a enfrentar ahora. Se postergaron, obviamente, las elecciones de constituyentes, ¿ya? No solo una vez, sino que ahora seguramente vamos a enfrentar lo mismo la próxima semana. Estamos en la incertidumbre si va a haber elecciones o no. Y lo que preocupa bastante a la ciudadanía, que si se postergan las elecciones de convencionales y de alcaldes, tienen que postergarse todo el resto de las elecciones de 2021. Y esto implica que el gobierno de Piñera va a quedarse al menos durante una parte importante del 2022. Entonces también es visto como un golpe blando el aprovechamiento del COVID-19. ¿Ah? Pero muchos estamos conscientes de que la situación sanitaria no está óptima, no estamos en una condición decente, no estamos en una condición digna. De hecho, durante el periodo de COVID-19 también se comprobó que hubo manipulación de cifras por parte del ministro anterior, que las cifras de contagiados, las cifras de muertos eran mucho mayores. Y eso obviamente calles por la extensión de los estados de excepción, ¿ya? O sea, desde el 2019 llevamos muchos estados de excepciones continuos e ininterrumpidos, tanto por el estallido social como por el COVID,
no contamos con libertades civiles en este momento como para decir en las calles, no estamos de acuerdo con lo que está pasando. Hoy día se ha tenido que acudir a tocar la previsión social, los ahorros de las pensiones de la AFP, para que muchos chilenos tengan que comer. La cesantía está disparada. Hay muchos negocios que han quebrado porque solamente se pueden vender productos prioritarios. Entonces, la economía chilena está cayendo en una profunda crisis. La política ha caído en una crisis hace ya mucho tiempo. Y en ese contexto, el escenario de la convención constituyente es un escenario abierto. No sabemos qué va a pasar. Uno de los grandes temores es que, a pesar de que la derecha puede verse muy disminuida, sí logre sacar un 33% para frenar todo cambio constitucional. Y muchos en la convención constituyente, en el cambio constitucional, vemos una esperanza al menos de poder lograr un diálogo, poder lograr la paz, poder lograr entendimiento, poder lograr dignidad. Lo que más se pide en Chile es dignidad. Dignidad que cada vez está haciendo más falta. Es una situación dramática y hoy es prácticamente la única esperanza que tenemos. Sabemos que para que estos cambios se implementen va a ser un proceso largo, pero sí es un proceso seguro. Y si nos farreamos esta oportunidad en Chile, no sé qué va a pasar también. Muchos tememos lo peor. Wow. ¿Qué va a pasar de acá a 2 semanas en Chile? ¿Cuál es el escenario que tenemos constitucionalmente hablando de acá a estas 2 o 3 semanas en adelante? Ya. Haciendo un análisis, incluso las posturas más optimistas dicen que las candidaturas independientes, digamos, ciudadanas, no van a lograr imponerse con un 50% o un 40% dentro de la convención, mucho menos con el 66,6% necesario. El sistema electoral que se está aplicando es el método de D'Hondt, el de cifra repartidora. Eso beneficia mucho a las formaciones políticas y perjudica mucho a los independientes. Entonces, es muy seguro, porque ya pasó en la elección de diputados, es muy seguro que muchos candidatos de partidos tradicionales salgan por arrastre. ¿Mm? Muchas figuras de la farándula están entrando a la convención constituyente y seguramente van a arrastrar a personas. Acá hay una persona muy conocida por usted, la Adriana Barrientos. Seguramente vamos a tener a la Adriana Barrientos sentada ahí. Fíjate de lo que estamos hablando, Adrián. Un paso fugaz, tampoco es que la conocemos tanto, ¿no? Digo, Por supuesto, pero es un personaje que la hemos tenido. lo conocemos, La hemos tenido. ¿cierto? Y no es precisamente, no quiero ser despectivo con la persona, pero no es precisamente una persona preocupada, ¿cierto?, de los intereses de la ciudadanía, del pueblo, sino que los intereses de ella son más bien económicos. Sí, o más bien utiliza su Para apoyo hacerse popular famosa, o su conocimiento, ¿no? para, Digo, para su seguir reconocimiento vigente, popular. sí, para seguir Claro, vigente, para ir a programas, porque de eso vive. claro. ¿Ah? Entonces no son prioridades ni preocupaciones las que tiene ella en la ciudadanía, sino en otras cosas. Y para los partidos políticos tradicionales, ella es una figura interesante. Ahora, ¿qué es lo más interesante? Que ella está postulando, por ejemplo, en el bloque de izquierda, donde va el Partido Comunista. Pedro Ariana Barrientos es una persona con un discurso tradicionalmente pinochetista, pariente de militares. Pero como es una figura de fama, seguramente va a arrastrar a más de alguna persona también. Sí, no me sorprende ver famosos, por decirlo de alguna manera, celebrities, personas de la farándula, utilizando la política como una especie de Instagram o una especie de TikTok, ¿no? Mm.
lamentablemente pasa en todos lados, ¿no? Fíjate en este detalle, es una retroalimentación. A ella esto le aporta fama, pero los partidos políticos le arrastran la posibilidad de que por arrastre, ¿cierto? Por el sistema electoral, pueda también entrar a la convención una persona que no le alcanzan los votos. Y seguramente hay independientes muy buenos o personas muy capacitadas que van a quedar fuera. Entonces, algo que le conviene a los dos. Esta es la vieja práctica de la política en Chile. Es la vieja práctica. Y se ha seguido repitiendo. O sea, los políticos no han entendido nada. ¿Me entiendes? Y ojalá que esto se refleje en la urna y se demuestre que eso es lo que no quiere Chile. Pero como te El digo, problema no, el problema no es que los políticos no hayan entendido nada, sino el problema es que el pueblo no haya entendido, ¿no? Digo, porque si esto ya ha claro, pasado pero antes, no lo sabemos, claro. ¿cierto? No lo sabemos. Espero estarme equivocando, espero que no pase el efecto Piñera. ¿Ah? Pero bueno, ese es el tema. Seguramente los partidos políticos en Chile van a tener al menos el 60 o 70% de la convención asegurada, ¿ya? En ese sentido, los partidos de derecha tradicional están preocupados también porque en algunos casos no están pasando el 30%. Pero acá, por ejemplo, hay partidos bisagra, ¿cierto? Como la Democracia Cristiana, que históricamente se ha ubicado en la derecha o en la izquierda según su conveniencia. Entonces no sabemos si en este caso, en discusiones fundamentales, por ejemplo, temáticas de aborto, temáticas con pueblos originarios, temáticas relacionadas con la AFP, incluso porque tienen muchos personeros de la democracia cristiana y también de partidos de la concertación, dineros, inversiones en la AFP. Entonces, ¿con quién van a votar? ¿O de qué forma van a votar cuando haya que discutir estos temas? ¿Van a frenar quizás los cambios? No lo sabemos. Entonces, ojalá las proyecciones se estén equivocando. Incluso las proyecciones más pesimistas dicen que con suerte uno o dos convencionales van a venir del mundo independiente. Entonces, en ese caso, ¿para qué votamos entre la convención mixta y la convención constituyente? Si el 90% lo va a tener los partidos políticos igual, los grandes bloques tradicionales, quienes han tenido el poder históricamente en Chile. Pero eso también es una crítica grande a que el movimiento social surgido en el 2019 en Chile no fue capaz de organizarse. Está muy arraigada en la ciudadanía esta concepción horizontalista, donde no hubiese liderazgo, donde todos fuesen iguales. Se organizaban las personas en la asamblea, donde la opinión de todos valía lo mismo, pero al final se terminaban imponiendo las opiniones de los más fuertes, y esto no decantó tampoco en una organización en sí para enfrentar el proceso. Entonces no se puede hablar de una sola fuerza del apruebo. Hay muchas fuerzas del apruebo. Y eso implica partidos políticos de derecha, partidos de centro, partidos de izquierda, independientes de izquierda, de derecha, de centro, un conglomerado enorme. Entonces, las fuerzas independientes de partidos políticos, de movimientos sociales, no fueron capaces de aglutinarse en un solo gran movimiento que fuese capaz de enfrentar las próximas elecciones. Entonces, quizás ese exceso de libertarismo, digamos, por no decir de anarquía, porque no podemos hablar de anarquía tampoco. No, sería un libertinaje, ¿no? Sí, básicamente eso. No es algo libertario, es algo libertino. Fue muy desorganizado. Y acá muchos me van a criticar, muchos se van a enojar, pero es la realidad. No pudimos enfrentar bien este proceso. Y más encima con coronavirus, ni siquiera nos podemos organizar No, desde es la que calle, igual desde los o barrios. sea, la libertad sin objeción de conciencia es el mal ejercicio de la libertad, o sea, es el Mm, mal ejercicio de un derecho, ¿no? mm. Es el ejercicio abusivo del derecho. Eh, Exactamente, exactamente. Entonces no hubo una organización detrás, no hubo un el ejer- diálogo. ¿Ah? Abuso de posiciones dominantes, Claro, sí. claro.
muchas oportunidades, incluso entre pactos independientes, a la convención acá en el distrito, y me imagino que en otras partes del país está pasando también, se genera una pugna entre quién es más popular que el otro, en el sentido no popular de ser famoso, sino de quién es más del barrio, quién es más del pueblo, quién es más mapuche, quién es más feminista, ¿ah? Y se generan peleas entre ellos, ¿ah? No se apunta a una unión, no se Bueno, apunta a una... una vez leí un libro de Michael Moore que decía que justamente él lo que decía es que el norteamericano promedio votaba el presidente con quien se juntaría a tomar una cerveza, ¿no? Y probablemente también eso ha pasado, ¿no? Digo, Mm, muchas veces las elecciones le permiten a la gente votar al ciudadano común, al que le parece más ameno, al que esto, lo otro, eh, y, exacto, y eso obviamente bastardea en cierto punto el proceso eso. o la importancia, ¿no? Y el Mm, valor del voto, mm, el valor de la elección. mm, Hoy también conversaba con un colega sobre la importancia de, por ejemplo, el voto en blanco, algo que mm, se ha desnaturalizado. A veces mm, acá en los medios, por ejemplo, cuando dicen 55% Ulises Medina, mm, 20% Damián Pizarro, 1% votos nulos, impugnados y en blanco. Uno mm, dice, ¿cómo el voto nulo, blanco, impugnado, todo lo mismo? ¿No? Son son decisiones distintos, distintas, ¿no? Digo, el voto distintos. impugnado es una cosa y el Mm, voto en blanco es otra. O sea, el mm, voto en blanco es un tipo de voto, ¿no? Digo, mm, entonces, digo, la fuerza del electorado, lamentablemente, a veces la gente no sabe la fuerza que justamente tiene, el poder que tiene. Y hay totalmente. tiempos en los cuales, tiempos de depresión, Mm, tiempos de angustia, tiempos de crisis, donde las personas no toman real dimensión de qué es lo que están haciendo, de qué es lo que están mm, cambiando. Y yo mm, pienso que una reforma constitucional en Chile no solamente es necesaria, sino que es necesaria porque lo es, porque el pueblo chileno la necesita, porque Latinoamérica lo necesita, mm, pero por sobre todas las cosas porque es el Chile de los últimos no, sino es el Chile para los próximos 10, 15 o 20 años. O mm, sea, Chile necesita una reforma constitucional, necesita desanclarse, necesita quitar esa perniciosidad mm, pinochetista o militar o que de alguna manera lo daña y que la ubica siempre en este binomio, ¿no? En esta mm. situación tan en esta grieta, ¿no? En Argentina siempre hablamos de grieta, en esta grieta, ¿no? Digo, el pueblo chileno tiene que estar unido en una nueva constitución, Totalmente, totalmente. con sus disidencias desde Unido. ya, pero tiene que estar Sí, unido. sí, sí, y eso es el tema. Puede haber disidencia y diferencia en la forma, no pensamos todo igual, es una cuestión, ojalá que siga siendo así, ¿ah? Ojalá que pensemos de la forma más diversa posible, pero logremos uniones, entendimiento, No, no, diálogo. claramente, y sigo a un académico colombiano que habla de que aquel que es objetor no es un infractor, ¿no? Digo, Por aquel que no supuesto, está de acuerdo no es una persona que está, que está violando la ley, ¿no? Sino es una exacto, persona que la está objetando y que la está objetando justamente con su objeción de conciencia, con su libertad, con su derecho, ¿no? exactamente, Así exactamente, exactamente, es algo básico, ¿ah? No necesitamos acá una uniformidad, no necesitamos pensar todos iguales, pero sí tenemos derecho a decir discrepo, no estoy de acuerdo, ¿cierto? Es algo claro. fundamental, pero sí es necesario que en los aspectos fundamentales, estructurales, de fondo, en una discusión tan importante como un cambio constitucional, sí seamos capaces de, ojalá, poder remar para el mismo lado. Y eso no está pasando. ¿Y cuál va a ser la consecuencia? Y ojalá esté equivocado, que el 17 de mayo esto va a ser una gran decepción. Lo más terrorífico sería ver
al piñerismo, a la derecha celebrando. Y es un peligro. Quizás de esto salga una constitución más neoliberal de la que tenemos. Y eso puede pasar. Puede pasar, todo puede pasar. Y eso puede pasar. De hecho, acá yo creo que no hay mayor discrepancia con respecto a mantener un sistema económico de libre mercado. ¿Ah? Es un sistema que acomoda a muchas personas, que fomenta mucho la competencia, el exitismo, el individualismo, que son valores, antivalores para mí. ¿Ah? Pero para mí, para muchos chilenos, es parte de su vida. Es su forma de ser diaria, la competencia, el ganar terreno, el querer más, la ambición. ¿Ah? Es parte de. ¿Quién tiene el auto más fabuloso? ¿Quién tiene el mejor computador? ¿Quién tiene el celular más caro? Ahora les dio con los mini perros. ¿Me entiendes? Entonces, es Los algo, mini perros, ¿qué sí, son los mini perros? o sea, ¿cómo te explico? Como los perros toy, los perros en miniaturas, poodle toy, Ah, etcétera. Sí, Yorkshire, etcétera. acá hay Perros. acá la moda está con los mini pig, pero bueno, que Los son mini los pig, cerdos pequeños. no he visto mini pig todavía. No Ah, he ok, visto ok, mini ok, pig, ok. pero sí hay perros carísimos y que también en el proceso para crianza de estos animales hay todo un tema muy fuerte, muy profundo y se le hace un daño muy grande a esas criaturas. ¿Ah? Genéticamente se les hace un daño, su estructura cerebral, pero eso es para hablarlo otro día, ¿ah? Cuando hablemos de temas animales, pues, ¿ah? De liberación animal, derechos animales, que también hay un tema muy profundo e interesante ahí. De hecho, se busca por muchos candidatos el reconocimiento a ciertos derechos para los animales, y me parece positivo. Ojalá que en eso logremos entender, y ojalá que en eso sea algo transversal. ¿Mm? Sin embargo, también es muy común, sobre todo para las zonas del campo chileno, que hay convencionales que su discurso es que vuelvan las peleas de perros, que vuelvan las carreras de galgo, ¿viste? Entonces también hay un factor cultural muy fuerte. Y en el campo chileno seguramente esos candidatos van a estar sentados ahí, ¿viste? Por suerte nosotros, esa situación de las carreras, de los carreras de galgos y todo, por suerte, no digo que sea una situación superada porque sigue existiendo en forma clandestina y demás, Mm, pero la verdad es que se ha avanzado mucho. Yo creo que el próximo paso tiene que ser el de las carreras de caballos, pero bueno, ahí hay mm, muchísimo dinero y un lo que llamamos el montón. turf aquí Sí, mueve muchísimo, muchísimo dinero mueve mucha y plata. toca muchísimos capitales, ¿no? Entonces, pero bueno. Ulises, no solamente nos hemos pasado en el tiempo, sino que hemos abusado de tu confianza, hemos abusado No, del tiempo, pero la verdad es que para mí es un honor estar ahí. sinceramente ha sido para mí sumamente enriquecedor. La verdad es que para este espacio que de alguna manera quiero comenzar, y obviamente por algo decidí comenzarlo contigo, que llamé Café la Constitucionalidad, pero porque tiene que ver con un tango argentino que se llama Café la Humedad, en realidad, que en realidad no Bien, hemos lo voy a tomado anotar. café, no hemos tomado café, así que, pero bueno, en la próxima oportunidad tenemos que tener un café en la mano como para de alguna manera brindar, ya que, bueno, no se nos permite encontrarnos porque si no estaríamos brindando de otra manera, ¿no? Más Totalmente. de dos naciones, de dos estados hermanados por el vino, tendríamos que estar brindando con otra cosa. Pero bueno, Por supuesto. exactamente. O con un buen pisco O Fernet. Ah, o con Fernet, exactamente. Sí, sí, yo soy claro. más del Fernet. Pero bueno, Bien. así que la verdad es que estoy sumamente agradecido, sumamente emocionado por todo esto que hemos podido compartir con vos. De fondo voy a poner un poquito la canción como para que Mm, los que no la conozcan. Y bueno,
agradecerte sinceramente y la verdad es que principalmente pedirte que no dejes de ser como sos, no dejes de ser Gracias. así abierto a este tipo de diálogos y de compartir con los demás, no solamente el conocimiento, sino también tu forma de ver las cosas que es respetuosa, que es amena, que uno puede estar en desacuerdo o no, pero la verdad es que sinceramente es un privilegio escuchar y poder compartir contigo esto. Así que te agradezco desde ya nuevamente. Muchas gracias a ti, Damián. Te Muchas invito gracias a ti. a las nuevas oportunidades y bueno, nada, te dejo descansar. Muchas gracias, Damián. Te mando Un un abrazo fuerte grande. abrazo y muchísimas Igual, gracias por este tiempo. Sí, nos abrazamos así. Muchas gracias. así es. Ojalá que algún día podamos estar abrazándonos de verdad, pues. De verdad que sí, de verdad que sí. Muchas gracias por tu invitación, amigo, y para lo que necesites, aquí vamos a estar, como siempre. Muchas gracias.